Mis queridos hermanos, es para Caro y para mí un gran honor, una alegría y un privilegio estar con ustedes. Nos sentimos muy honrados de poder esta noche pasar este tiempo hablando de las Escrituras. Estamos muy emocionados, hemos estado orando mucho tiempo por esto, es una emoción muy grande verlos a ustedes. La iglesia de Tijuana está en nuestro corazón. La conocimos, estuvimos en el aniversario del 2018, ¿no? No, cuando 18 años tenían. 18 años, era cuando tenían 18, cumplieron 18 años y muy contentos de estar aquí con ustedes, sobre todo para enseñar de la palabra de Dios. Muy bien, por efecto de esta clase, Carito entra al final para preguntas y respuestas, si les parece, ¿verdad, Carito? Y bueno, pues muchas gracias, mis hermanos. Ya oró Pepe, si me continuamos orando y empezamos con la clase. Querido Señor, muchas gracias por las grandes amistades que pones tú en la iglesia, Padre, porque somos hermanos redimidos, que veníamos de mundos, venimos de un mundo caído, con vidas caídas, Señor, esclavos del pecado. Tú nos rescataste por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos diste una nueva vida, nos diste tu espíritu y ahora podemos formar familia, y dentro de esa familia amistades muy especiales, las cuales han sido de bendición, como nuestra querida familia Zapata, como Pepe y Sandra. Dios, gracias por la vida de ellos, por la iglesia de Tijuana que tú amas tanto, que tú formaste de una forma tan especial, Señor. Muchas gracias por cada matrimonio aquí reunido, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija, que tu Espíritu Santo nos guíe, Padre, que sean las Escrituras que nos enseñan y que esta noche, Señor, podamos meditar sobre esa hombría, Padre, espiritual que tú esperas de nosotros. Guíanos y en nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, pues la masculinidad y la feminidad bíblica, ¿verdad? En el matrimonio. Temas que a veces en algunos lugares se tienden a abordar algo como que se hace a un lado la Biblia, ¿no? Como que decimos, si es masculinidad, aunque sea bíblica, hay que hablar de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En este caso, vamos a enfocarnos un poquito más en el hombre que Dios espera en el matrimonio. Y antes de comenzar, no puedo saltarme, hermanos, que el matrimonio es muy elevado. El concepto y la realidad de matrimonio es sublime, es significativo, es más importante de lo que a veces pensamos. Nosotros como matrimonios o cuando queríamos casarnos y nos emociona, pero a veces dejamos entender que es más importante de lo que pensamos, porque es una relación que se pensó en el cielo. El matrimonio se crea en la mente de Dios, porque Él lo crea desde el principio. El matrimonio siempre, es una institución que nace, ¿sí?, en la mente de Dios, pero con el objeto de crear dos seres que se unen en una sola relación y que esa relación de unidad van a reflejar la Trinidad, la relación trina de este Dios extraordinario. Mira que es tan importante y tan especial el matrimonio. No por nada es tan atacado el matrimonio hoy en día. ¿Por qué? Porque en un mundo caído se levanta en contra de la Trinidad. Y lo que más refleja la Trinidad es precisamente la relación de matrimonio. Mira qué hermoso. Pero no solo refleja la relación que lleva a la Trinidad, refleja el matrimonio, la relación que tiene Cristo con la iglesia. Tu matrimonio, hermano, es la ilustración del evangelio vivo. Es la proclamación del evangelio con el ejemplo de nosotros en el matrimonio. Eso es el matrimonio, por eso es muy especial. Y tenemos que ir
a Génesis, hermanos. Si vamos a hablar del matrimonio, si vamos a plantear los fundamentos, si vamos a hablar de la masculinidad bíblica, tenemos que ir a Génesis. Y dice en Génesis 2:24, el libro de Génesis 2:24. A ver, si checo ahí el micrófono, lo apago. Bueno, ya lo vi. Génesis 2:24 dice las Escrituras: por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esta escritura, la verdad es que yo no me canso de escucharla, de aprender de ella. Ahí encontré, ya que el micrófono anda ahí. Ah, está ya. Muy bien. Porque es muy emocionante. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. La grandeza de esta relación que es el matrimonio debe reflejar una realidad divina, una relación prioritaria por encima de la relación que tenemos con el núcleo padre y madre, porque es lo más especial en la relación que puede vivir dos seres humanos, el matrimonio. Tú y yo vivimos esa experiencia, hermanos. Y por más que nuestro matrimonio esté basado en principios bíblicos y nos esforcemos para que nuestro matrimonio refleje la gloria de Dios, lo cierto es que aún así nos vamos a quedar cortos de lo majestuoso que es el matrimonio. Es decir, que nos vamos a quedar cortos en reflejar lo grandioso, porque es más grande y trasciende. Pero ¿sabes qué? Aunque nuestro matrimonio fue hecho para reflejar esa hermosa relación trina y reflejar la relación que tiene Cristo con la iglesia, y aunque nos quedemos cortos, lo cierto es que no nos quita el ímpetu de aspirar como matrimonios que reflejen puramente esa relación divina. No sé si estamos de acuerdo con ello, hermano. No sé si tú estás inspirado y motivado porque tu matrimonio refleje esa relación divina de Cristo con la iglesia y de la Trinidad. El matrimonio, mis queridos hermanos, antes de hablar de la masculinidad bíblica, no existe para nuestra felicidad nada más, aunque nos llena de gozo. Nuestra tranquilidad no es para nuestra comodidad el matrimonio. Cuando creemos que es para eso, pues lo desvirtuamos y lo engañamos. Dice en Génesis 2, versículos 19 y 24, escrituras que en verdad deben siempre estar al comienzo muy claro en nuestros corazones estas convicciones. Génesis 2, 19, 24. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer en un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Cuando Dios iba creando, iba afirmando que todo lo que creaba era bueno, como tú recuerdas la frase, ¿no? Y vio Dios que era bueno. Sabemos que cuando llega al estado del hombre, lo ve solo, dice, eso no es bueno, porque no es bueno que el hombre esté solo. Mira la apreciación de Dios que tiene con la relación de un hombre con su mujer. No es bueno que el hombre esté solo. Imagínate la creación, toda la creación, y en el universo solo existe un hombre, y dice Dios, no es bueno.
no escuchar la voz de Dios diciendo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque la grandeza de la relación del matrimonio, hermanos, es ilustrar el evangelio, es ilustrar la relación trina de la deidad. Versículo 22 del capítulo 2. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Es decir, que Dios construyó, diseñó Dios a una mujer para el hombre. Dios formó al hombre y a todos los animales de la tierra, pero la mujer fue el único ser viviente creado de otro ser viviente. Y eso tiene un propósito, hermanos, que debemos abordar siempre que se hable del hombre y de la mujer, del género, del matrimonio, se debe entender eso, ¿no? Que Dios crea de esa manera al hombre y a la mujer con el propósito de que ellos tengan una relación profunda. El hecho de que al fin y al cabo los dos somos hechos del polvo, porque el hombre fue hecho del polvo y la mujer fue sacada del hombre, pues implica una dependencia completa de Dios, ¿verdad? Pero el hecho de que el hombre, siendo un ser vivo, Dios formó de ahí la mujer, implica una comunión, una unidad, una relación única, divina, muy especial. Por eso les decía, hermanos, a veces perdemos lo especial que es el matrimonio. Bueno, pues, ¿qué dice Adán cuando ve a Eva? Este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entendió el mensaje Adán, entendió que esa mujer era parte de él. Por tanto, dice en el versículo 24, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y será una sola carne. Se convierte, hermanos, en la relación más profunda que nosotros vamos a tener en esta tierra, aparte de Dios, nuestro cónyuge. La relación más especial y más profunda aquí en la tierra. Eso es especial. Y se convierte en una relación tan cercana, tan prioritaria, que es mayor que la de nuestros padres. Y mira, hermanos, que lo unido que estamos a nuestros padres, nos vemos al espejo, nos parecemos a ellos en el carácter. Bueno, iba a haber una relación todavía más profunda que va a ser la del cónyuge. Versículo 22. ¿Qué hizo Dios? La trajo, se la trajo a Adán. Mira, lo primero que está pasando en la creación en cuestión de relación con el hombre se parece más a una boda que otra cosa. ¿Y a quién se le iba a ocurrir que en ese momento de la creación se iba a parecer más una boda? Dios le presenta a Adán a quien sería su mujer. Es como entregar el padre a su hija al esposo. Y para que se unieran delante de Dios como creador y todopoderoso, uniéndose ellos dos en una sola relación. Es como si desde la creación el primer evento entre personas hubiese sido una boda. Es muy especial el matrimonio, hermanos, y no debemos bajar esa visión y esa expectativa de lo espiritual profundo y relacionado que está con la relación que tiene la Trinidad, nuestro matrimonio. Dice en Génesis, también hay dos, pero versículo 18, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y eso, pues siempre debe estar presente en nuestros corazones, porque habla también de una relación complementaria. Hermano, tú tienes al lado una pareja que hace una relación tan divina y especial creada en la mente de Dios y después hecha realidad por medio de su palabra, que es una relación complementaria. Dios llama al hombre con un propósito de hacer ciertas cosas, hermanos. No podríamos nosotros hacer esas cosas que Dios quiere que hagamos si no fuera por la relación que tenemos con nuestra esposa. Eso lo vemos desde Génesis. No podemos solos llevar los planes dentro del matrimonio. Necesitamos a nuestra cónyuge para hacer
en las obras que Dios espera como esposos. ¿Entiendes qué relación tan especial tenemos? ¿Te das cuenta que no es una cuestión de quién es más importante, porque no hay eso delante de Dios? ¿De quién serviría el hombre incapacitado de hacer la voluntad de Dios? Pero ¿qué tal con la mujer? Y esa unidad que da. Los dos ya pueden y están completamente capacitados para hacer la obra de Dios gracias a esa unidad, a esa sola carne, a esa relación complementaria. No podemos solos, hermanos. Necesitamos la ayuda para cumplir los propósitos de Dios y esa nos la da nuestras esposas. Entonces, y las hermanas podrían pensar que Dios te llama, mira qué hermoso, ayudar a tu esposo conforme a lo que él necesita para que cumpla los propósitos de Dios. Perdón, pero qué llamado tan sublime y tan especial. Dios llama a nuestra cónyuge a que nos ayude a llevar los propósitos de Dios a cabo. Una relación que se complementa. Ni el hombre ni la mujer pueden lograrlo solos, hermanos, ni de forma independiente. Necesitamos estar en una relación complementaria como matrimonios. Entonces, hermanos, Dios nos está llamando ¿a qué? A dirigir nuestros matrimonios, pero debemos entender cómo. Nos está llamando a dirigirlos cerca de Dios, porque eso tiene que ver completamente, hermanos, con esta hombría bíblica, ¿no? Parece ser que ahora el mundo ha desgastado el concepto de masculinidad y quiere atentar con esto que estamos viendo, que es la raíz de la masculinidad. Y nosotros debe quedar claro esto, aunque lo escuchemos muchas veces, debe quedar claro en nuestros corazones. Necesitamos estar en una relación complementaria, necesitamos los hombres efectivamente dirigir nuestro matrimonio, pero como hombres cercanos a Dios, como hombres espirituales que amamos tiernamente a nuestra esposa, que con ternura y paciencia la vamos a dirigir. Mira qué complemento, ¿no? Nosotros la amamos, la dirigimos, ellas nos ayudan a hacer la voluntad de Dios. Por favor, esto solo se le pudo ocurrir a Dios, el matrimonio. Pero una cosa importante, hermanos, dirigir tiene que ver con servir. Estamos llamados a servir a nuestras esposas. Y ahí es donde nos perdemos, y cuando nos perdemos, se empieza a devaluar la masculinidad bíblica. Porque pensamos que dirigir es que se hagan las cosas a nuestra manera y punto final. No, dirigir tiene que ver con servir. Imagínate, Cristo, la cabeza de la iglesia, quien dirige la iglesia, dice por ahí en Marcos 10:45, que vino a servir a los demás y dar su vida por los demás. Por eso es que el matrimonio es un ejemplo de la relación de Cristo con la iglesia, un Mesías que vino a servir a la iglesia, a salvar a la iglesia. Entonces, es una relación complementaria. Mis hermanos, si hay una palabra que resume la masculinidad bíblica, es el temor a Dios, a mi parecer. Si hay un concepto que como hombres debemos tener claros en nuestra masculinidad y cómo llevar y cómo modelar, cómo mostrar, qué convicción tener de la masculinidad bíblica, es el temor de Dios. Es un concepto, es una realidad, es una clase de vida que resume, a mi parecer, la masculinidad bíblica. Porque mira, hermanos, si es tan maravilloso el matrimonio, si el matrimonio es divino, concebido por Dios, creado por Dios, sustentado por Dios, bendecido por Dios, entonces díganme ustedes si alguna vez nuestras esposas se han sentido lastimadas por nosotros. Y como aquí están presentes, pues les pregunto directamente, ¿alguna vez te has sentido lastimado por tu esposo, lastimada por tu esposo? ¿O nuestras esposas se sienten apartadas de nosotros en algún momento? ¿Has sentido, hermana, que de repente te sientes apartado de tu esposo por alguna actitud,
por alguna situación de él? ¿Has sentido que tu esposo no te quiere o no te respeta? ¿Alguna vez has lidiado con un sentimiento así? Porque si el matrimonio es tan hermoso que nos va a mostrar el amor que Jesús le tiene a la iglesia, pero entonces, ¿por qué sucede algo así? A veces, hermana, te sientes que no te deja acercarte tu esposo, es decir, como que tal vez tienes alguna cuestión que platicar, o un sentimiento, no sé, pero que por tu esposo sientes alguna rechazo o no puedes acercarte o sientes una necesidad de convivir más en las cosas espirituales con él, sientes como que estás corriendo una vida cristiana y espiritual pero sola. Bueno, bienvenidos a la masculinidad bíblica, porque no vamos a hablar, hermanos, de cómo ve el mundo la masculinidad, ni cómo critica la masculinidad del mundo, sino nosotros que somos hombres, hermanos, debemos pensar si estamos modelando a Cristo en nuestro matrimonio y si nuestra relación con nuestra esposa modela a Cristo. Y no es que las hermanas no admiren a sus esposos, porque yo creo que los admiran y que respetan a sus esposos, pero hay serias deficiencias con nosotros, hermanos. Y también como padres tenemos esas deficiencias. Entonces debemos preguntarnos si la relación que tenemos como esposos nos estimulamos unos a otros en las buenas obras y fortaleciendo los lazos de amor. Hermano, ¿tú eres un hombre que fortalece, que promueve esos lazos de amor? ¿Acaso no dice Proverbios 27:17? El hierro se aguza con hierro, el hombre en contacto con su prójimo. O a veces pensamos que eso es como hombre y hombre, ¿no? No, pero es que tenemos al lado a quien más nos conoce, quien más nos ama, quien más nos ha soportado y quien nos va, mira, a sacar filo a esas relaciones. Como dice, contacto con tu prójimo es hierro que se aguza, es decir, debemos tener relaciones que vamos fortaleciendo con nuestras esposas. Cuando leemos en Hebreos 10:24, busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. Pensamos, esto lo voy a aplicar en la iglesia, pero no pensamos que es para aplicarlo también en el matrimonio, que debemos buscar como matrimonios la manera de que nosotros como esposos ayudemos a tener más amor en estos lazos del matrimonio y hacer obras de bien con nuestro matrimonio. Imagínate, ¿no? Qué especial, estamos invertidos en eso, en nuestro matrimonio como esposos. Pero eso no se va a lograr si no somos hombres temerosos. Por eso te decía, si algo va a resumir la masculinidad bíblica es el temor que le tengamos a Dios. Y padres, porque aquí muchos tienen hijos, y mira que eran niños hace poco, ya son adolescentes. ¿Cómo es el acercamiento emocional que tienes con tus hijos, hermanos? Eso es duro, ¿no? Cuando nuestra influencia es mínima con nuestros hijos, ¿sabes qué? Al llegar a la adolescencia, la distancia será más grande. Necesitamos, hermanos, ser hombres temerosos para modelar esta masculinidad bíblica con nuestra esposa y con nuestros hijos. Y quiero entonces, mis queridos hermanos, que vayamos al Salmo 128. Y el Salmo 128 será esos 4 versículos que estaremos viendo hoy y mañana. Y que dice en el Salmo 128, versículo 1 al 4, y vamos al Salmo 128, a nuestras Biblias, versículo 1 al 4. Cántico gradual. Cuán bienaventurado es el que teme a Yahvé y anda en sus caminos. Cuando comas del duro trabajo de tus manos, serás bienaventurado y te irá bien. Tu mujer será como vid fecunda en la intimidad de tu casa. Tus hijos
como renuevos de olivo en torno a tu mesa. He aquí, así será bendecido el valiente que teme a Yahvé. Sí, la versión textual, pero no cambiará mucho en lo que estamos leyéndola. Salmo 128, versículo 1 al 4. Vaya, es que, perdónenme, hermanos, descubrí estos 4 versículos y yo dije, ¿dónde estaban, verdad? Y me han conmovido mucho, han servido de mucha dirección, y tiene su historia estos versículos, ¿verdad? Martín Lutero llamaba a este salmo un cántico nupcial. El salmista, pues, ¿qué hace? Halaga en sus estrofas a los matrimonios, deseándoles y anticipándoles todas bendiciones de parte de Dios. ¿Por qué? Este es un himno a la familia, hermanos. Es un himno para ser entonado en cualquier ocasión por nosotros y modelado en cualquier ocasión. Y vamos a ver aquí un aspecto, y nos vamos a enfocar solo en un aspecto, la masculinidad bíblica, ser un hombre temeroso de Dios. Empieza cántico gradual. Cuán bienaventurado es el que teme a Yahvé y ya anda en sus caminos. Esto de cántico gradual se refiere a la forma en que se cantaba este salmo. Este salmo se cantaba cuando los hebreos iban en camino a Jerusalén. Dice Tomás de Aquino que este salmo, que es un canto, deberá ser cantado en camino a la Jerusalén celestial. Y yo estoy de acuerdo, es un cántico que debemos estar cantando con nuestras vidas en el matrimonio, en este camino hacia la eternidad con Dios. Este salmo es una descripción bíblica de lo especial que es la mujer y de la responsabilidad del hombre. El hombre debe ser entonces un hombre temeroso de Yahvé, un hombre que anda en sus caminos. Algo tan sencillo, hoy no escuchas absolutamente nada nuevo, lo has de haber estado escuchando mucho tiempo, pero déjame decirte, hermanos, hay una bienaventuranza en el hombre que teme a Yahvé, que teme a Dios. Esto de bienaventuranza, palabra hebrea barak, da la idea de bendición, pero la raíz significa rodilla. Es por eso que se cree que bendito o bienaventurado se deriva del acto de estar de rodillas delante de Dios en adoración, recibiendo su bendición. ¿Te das cuenta que bienaventurado no es como, bueno, pues ya estoy casado, me siento, veo la tele y que me sirvan porque soy bienaventurado? No. Bienaventurado no tiene que ver con simplezas o un bienestar egoísta. Bienaventurado tiene que ver con un hombre devoto que se humilla delante de la presencia de aquel que es mayor que él, es decir, del yo soy, del Dios único y verdadero que se ha autorrevelado como el yo soy, porque es un Dios eterno, porque es un Dios que es todo lo sabe, es un Dios todopoderoso. Y el hombre que es bienaventurado es quien recibe en ese estado de humildad y de adoración la bendición de estar en la presencia de Dios. Entonces, pues bienaventurado, el hombre que adora a Dios recibe su bendición. ¿Y cómo puede ser bienaventurado? El que teme, versículo 1, estamos en el Salmo 128, es el que teme a Yahvé y anda en sus caminos. Mis queridos hermanos, temor. Esa es la palabra que define la masculinidad en la bíblica. Los hombres de la Biblia, los grandes héroes de la Biblia, los grandes esposos de la Biblia, los grandes obreros, soldados, reyes, gobernadores de la Biblia, del pueblo de Dios, ¿verdad? Los que se mantuvieron fieles a Dios, los grandes siervos de Dios han sido hombres temerosos de Yahvé. Por eso, yo digo, si tengo que definir la masculinidad bíblica, podría leerme como 7 libros que están en el mercado, pero las escrituras nos muestran que los grandes hombres de Dios son principalmente hombres
temerosos de Dios. Temor se refiere a la actitud que también implica reverencia, respeto a Dios. Es decir, que va a manifestar una vida práctica de obediencia a Dios por reverencia al Dios, entiende que Dios lo ve, entiende que fue hecho para su honra y gloria, para la gloria de Dios, y va a caminar temeroso en cumplir ese propósito. El hombre temeroso de Dios es consciente de que su matrimonio tiene que reflejar la relación trina de este Dios único y verdadero, que tiene que reflejar la relación de Cristo con la iglesia. Entiende, es consciente que el matrimonio es hermoso, sublime, más de lo que él cree, y lo respeta y ama y honra a Dios en ese matrimonio, porque es un hombre temeroso de Dios. Dice, para que lo anotes, aunque te queda ahí a unos pasos, el Salmo 112, versículo 1, Salmo 112, versículo 1, y otro cántico. Recordemos que los salmos, al fin y al cabo, hermanos, pues están basados en la Torá, aunque están en el Antiguo Testamento, son inspirados por Dios, tienen doctrina, ¿verdad? Se basa en la doctrina de los pactos del Antiguo Testamento, en las enseñanzas de la Torá. Y nos dice aquí en el Salmo 112:1, aleluya, oh las bienaventuranzas del hombre que teme a Yahvé, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Aquí nos ilustra más, dice aleluya, las bienaventuranzas del hombre que teme a Yahvé. Pero ¿sabes qué tiene este hombre que teme a Yahvé? Sus mandamientos, en ellos se deleita de gran manera. Aquí ya nos ilustra, nos identifica el hombre temeroso de Dios. Si es reverente a Dios, si piensa, es consciente de la presencia de Dios. Si es un hombre que respeta a Dios, pero también dice que se deleita en su palabra. ¿Sabes que la masculinidad bíblica es modelada por aquellos que aman y se deleitan en la palabra de Dios? Lo podemos ver en los hombres bíblicos, en los ejemplos, en los héroes que modelan la masculinidad bíblica. Esos hombres temerosos de Dios amaron y se deleitaron en la Biblia y de gran manera en los mandamientos de Dios. Es decir, que estos hombres que son temerosos experimentan un placer con las Escrituras, se alegran con la Biblia, se cohesionan con la palabra de Dios y se van formando por dentro como nuevas criaturas. Porque la Biblia tiene vida, tiene poder, actúa en el interior del hombre. Y el hombre temeroso es bienaventurado, es decir, postrado en adoración de Dios, deleitándose en una palabra que lo va transformando. Pero recordemos, hermanos, ¿quién es la palabra? ¿Acaso la palabra es solo una serie de doctrinas donde nos debemos deleitar? ¿Una serie de mandamientos donde el hombre debe encontrar su deleite? ¿Quién es la palabra según el Evangelio de Juan? La palabra, el verbo, el logos, se hizo hombre. Es Dios encarnado, es el logos de vida, como diría la primera epístola de Juan. Es Dios único y verdadero encarnado, Jesucristo, nuestro Señor, el Mesías. Y entonces el hombre temeroso de Dios que se deleita en su palabra, trayéndolo al Nuevo Testamento, al pacto en el que tú y yo vivimos, es el hombre que se deleita en Cristo a través de su palabra. Y no hay más masculinidad bíblica que el hombre que se deleita en Cristo con su palabra. No puede haber una mayor masculinidad bíblica que el hombre que se deja influenciar por el Hijo del Hombre, que es Cristo. Dice en Primera de Pedro, versículo 1, 17 al 19, Primera de Pedro 1, 17 y 19, no vamos a abordar esta escritura profundamente porque me siento en deuda, pero nos sirve
para probar el punto que estamos viendo del temor del hombre. Y dice en 1 de Pedro 1, 17 y 19, y si llaman padre a quien sin acepción de persona juzga cada cual según su conducta, condúzcase con temor durante el tiempo de su destierro, sabiendo que han sido rescatados de la conducta necia, heredada de sus padres, no con algo caduco como oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero, sin defecto y sin mancilla, que es Cristo. Es la Biblia de Jerusalén, una Biblia que en lo particular la utilizo mucho y pues me deleito mucho en esa versión. ¡Wow! Ustedes, hermanos, como yo, le decimos a Dios Padre, tenemos con Dios esa relación de Padre, pues si llamamos Padre a aquel que juzga sin acepción de personas, a cual según su conducta, debemos conducirnos con temor durante el tiempo del destierro, porque estamos como de pasada por este mundo, hermanos. Es decir, que nuestra esposa debe ver en nosotros hombres temerosos de Dios que se deleitan en su palabra. Y este versículo me gusta mucho, estos dos versículos, porque habla sabiendo que han sido rescatados. Sabemos que somos rescatados con la preciosa sangre de Cristo. Rescatados de una manera vana de vivir. Rescatados, dice en esta versión, de una conducta necia. Éramos ciegos, necios, muertos, esclavos del pecado. Jesús tuvo que comprarnos con su preciosa sangre para que camináramos temerosos, reverentes, obedientes, deleitándonos en la palabra de Dios, deleitándonos en la persona y la obra de Cristo. Y nuestra esposa, hermanos, cuando somos esa clase de creyentes, está viendo al hombre la masculinidad bíblica. Es ahí donde modelamos la masculinidad bíblica. Entonces, qué inspirante, ¿no? Nuestra redención en Cristo proporciona razones para tener temor a Dios. Debemos nos inspira un gran concepto de Dios por la manera en que nos salvó. Así, Dios se encarnó, el Hijo de Dios se ha encarnado para con su sangre rescatarnos. Es que eso es glorioso, eso es perfecto, eso es bendito. Hemos sido librados del castigo, del poder del pecado, nada más y nada menos por la muerte del Hijo de Dios en la cruz. Claro que eso nos motiva a ser hombres temerosos de Dios. Pero si no tenemos en el corazón, en la mente, la cruz, si no está en nuestras decisiones, si no está en nuestra relación con nuestra esposa, si no está en el trato de nuestra esposa la cruz, no vamos a ser nunca temerosos de Dios. Pero también este versículo de 1 de Pedro 1, 17 y 19, bueno, estos dos versículos, afirma Pedro que la redención de Cristo incluye la liberación de nuestro antiguo estilo de vida, en lo cual pues faltaba temor. Nosotros vivíamos sin ninguna clase de temor. Ahora podemos ser hombres temerosos porque somos hombres redimidos. ¿A qué aroma debería tener un matrimonio cuando el hombre es redimido y es temeroso de Dios? Y en esa reverencia es bienaventurado, en una relación reverente de respeto, de humildad, humillado ante Dios, sirviendo a su esposa, es decir, dirigiéndola, sirviendo a su esposa en ese lazo de amor redentor. Es que déjenme decirles, hermanos, no hay más hombría que modelar a Cristo, viviendo en Cristo, siendo de Cristo, redimidos por Cristo, pensando en Cristo y poniendo a Cristo en el centro de nuestra comunión, en el centro de nuestro matrimonio, en el centro de nuestra relación, en el centro de nuestros sueños, en el centro de nuestros anhelos, en el centro de nuestra economía, en el centro del diálogo continuo con nuestra esposa. Podemos pensar, soy cristiano, pero ¿saben qué? Me cuesta ser temeroso de Dios. ¡Wow!
Eso es muy fuerte, hermanos. Con una relación superficial con Dios, no podemos desarrollar temor a Dios. Si piensas, hermanos, con eso que le llamamos relación con Dios, que muchas veces es como cumplir más o menos cuando podemos estar con Dios y más o menos malabareando nuestro matrimonio, nuestra vida espiritual, olvídate de lo que estamos hablando. Esto te va a sonar extraño, raro y poco práctico. Pero el hombre, mi querido hermano, que camina, que es bienaventurado, de rodillas, en comunión con Dios, en reverencia y humildad, humillado, adorándolo, recibiendo la bendición de Dios, que teme a Dios, que lo respeta, que lo toma en todas las decisiones en cuenta, que busca la honra de Dios, que es temeroso a Dios, que quiere respetarlo, que se deleita en la palabra de Dios, que es Cristo mismo, y encuentra su gozo, su alegría y su plenitud con Cristo, va a ser un hombre que va a ser de bendición para su esposa, y entonces regresaremos a ese Salmo 128, pero lo haremos en la próxima reunión. Entonces, mis hermanos, como conclusión, la responsabilidad del marido, la responsabilidad que tenemos de modelar la hombría o la masculinidad bíblica va de la mano con ser hombres temerosos de Dios. Si tú crees que los tips que nos dan las personas que te dicen, bueno, ¿cómo sí ser machista? ¿Cómo no ser machista? Y nos enfocamos en eso, espérate un momento. Enfoquémonos mejor en el Hijo del Hombre, deleitémonos en el Hijo del Hombre, caminemos con una relación con la palabra de Dios de deleite, caminemos temeroso. Un hombre en sumisión reverente, que esa sumisión nos lleva a confiar más en Dios, a poner todas las áreas de la economía, problemas, situaciones emocionales, mentales, físicas, de salud, lo que tú quieras, sabe por temor y reverencia ponérselas a los pies de Cristo. Entonces, vamos a caminar, me explico, bien dirigidos, confiados y modelando la masculinidad. Pero seamos honestos, hermanos. Realmente, y te voy a señalar, porque voy a decir, realmente, hermanos, en tu vida, la reverencia, el amor, la devoción y la obediencia a Dios es un deleite. Realmente, hermano, en tu vida, Cristo es la prioridad. ¿Te deleitas en Cristo? ¿Te deleitas en su palabra? Abres la palabra de Dios y no basta unos cuantos minutos para que ya estés quebrantado, dándote cuenta de lo grandioso y extraordinario que es Dios y quebrantado por dentro. Bienaventurado es eso, humillados delante del gran Dios, siendo bendecidos por Dios. ¿Realmente Dios es tu prioridad en el matrimonio, hermanos? Porque si no es así, no estamos modelando la masculinidad bíblica. Dios, déjame decirte, es digno de que le tengamos toda nuestra reverencia, toda nuestra devoción y todo nuestro temor. Y es un deleite y somos bendecidos en esa relación de padre e hijos, de temor irreverente. ¿Y sabes qué? Nuestras esposas, bueno, nuestra esposa y nuestros hijos serán muy bendecidos por esa reverencia y ese temor a Dios. El temor de Dios, hermanos, al final va a producir conciencia de la presencia de Dios, conciencia de lo majestuoso y santo que es Dios, conciencia de la misericordia de Dios y de la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestro matrimonio, conciencia de la lealtad de Dios. Vamos a ser conscientes que somos dependientes de Dios. Y entonces Dios será lo supremo y lo máximo en nuestras vidas. Y eso, pues, es modelar la masculinidad de un hombre en la iglesia. Le voy a pedir a Carito que si viene, por favor, me acompaña. Y pues, Pepe, si gustan, abrimos micrófonos y
Estamos aquí, ¿verdad? Ay, sí, mi vida, gracias.